Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat y hoy Agenda Nacional va a cubrir varios de los temas que están sobre el tapete respecto de la situación grave que tenemos en el país y en Haití, a los cuales nos vamos a referir a continuación, pero antes debemos hacer una aclaración, ya que, como hemos dicho, estos programas están accesibles ahora en YouTube. Y iniciando estos programas, nosotros dijimos que habíamos resuelto el conflicto de derecho intelectual o derecho de nombre del programa Agenda Nacional, ya que nosotros venimos haciendo este programa con ese nombre que está registrado conforme a la ley desde el 2001, y la cadena de noticias ha sacado un programa con el mismo nombre, que lo hace a las 5 de la tarde, y dábamos por resuelto esa situación conforme a la información que se le había dado a mis abogados, pero el programa ha seguido y mis abogados ya tienen mi autorización de demandar a la cadena de noticias. Es lamentable que ellos, aunque hayan llevado las cosas a este extremo, pero nuestro derecho no se va a ceder a nadie, y mucho menos donde se está tratando de actuar de una manera arbitraria. En este fin de semana han surgido varios titulares que tenemos que comentar, pero tenemos que comenzar con la declaración que hizo el presidente Medina. Dice, Medina asegura sus manos limpias al referirse a la corrupción. Recuerdo a Salvador Jorge Blanco con ese mismo lema que hizo el gobierno más sucio del PRD. Pero concomitantemente con esa declaración del presidente sale este otro titular. Eso salió en la prensa del sábado. Ingeniero denuncia agricultura le debe 12 millones de pesos. O sea, otro escándalo. Y vamos a ver lo que dice la crónica del Caribe. Una historia similar a la del extinto arquitecto David Rodríguez se teje alrededor de la vida del ingeniero Julio Mercedes, a quien desde hace más de 2 años el Ministerio de Agricultura le deuda 12.5 millones por obras realizadas y auditadas por la Cámara de Cuentas. Y aunque afortunadamente el profesional de la construcción no ha tomado la fatal decisión de Rodríguez, quien ahogado por las deudas resolvió suicidarse en el edificio de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, este dice temer por su vida ante las incesantes llamadas, en algunos casos en tono amenazante, de más de 23 suplidores que le exigen el pago por los servicios prestados. Con un fajo de documentos certificados en los que la Dirección de Caminos Rurales del Ministerio de Agricultura reconoce la existencia de la deuda por concepto de alquileres de equipo y la construcción de caminos vecinales en el distrito municipal del Pozo de Nagua, el Belico, Hoja Ancha y La Cuava del municipio de Pedro Brand, explica que debe 12 meses de alquiler de la vivienda donde reside con su esposa y 3 hijos, y la próxima semana se verá precisado entregar sus vehículos por no poder honrar sus compromisos de pago. Ese es el gobierno que el presidente dice que tiene manos limpias. El presidente es responsable de la corrupción que se está produciendo en todas las dependencias del Estado. Lo de OISOE no es solamente OISOE, como ya hemos denunciado. Ahí está la corrupción en el Ministerio de Educación, en las compras de los solares. Y fue el desorden en el Ministerio de Educación, en el sentido de que no se despejó primero
dónde se necesitaban los locales escolares, dónde había locales escolares en proceso de construcción, algunos en etapa muy avanzada, para entonces ir y completar el esfuerzo que se había iniciado en otras administraciones, y en donde había que partir de cero después de verificar y comprobar la necesidad y de la capacidad educativa que había que instalar. Porque hemos notado, y esa es mi profesión de arquitecto, que el mismo prototipo se ha estado instalando en distintos sitios, y eso me está indicando que no hay una correlación de trabajo previo de hacer un levantamiento de la necesidad educativa del lugar, de un censo de los que ya están y de los que están potencialmente pendientes de una instalación educativa. Lo que ha habido es un desorden, aprovechando el 4% del invento de la USAID o de diálogo interamericano con el 4% del Producto Interno Bruto, que eso es una barbaridad. Y por tener exceso de dinero a su disposición, lo que se ha desatado es una corrupción galopante. Ahora ya vemos que no solamente es en el ámbito de educación, sino que también está sucediendo en otros departamentos, y este es el caso de agricultura. De modo que aprovechamos para hacer la denuncia y exigirle al gobierno que ponga fin, al presidente que asuma su responsabilidad y que honre ese compromiso de tener las manos limpias, porque de su despacho hacia abajo yo creo que no se puede decir lo propio. De manera que vamos a pasar a otros temas, porque ahí al lado se insiste en hacer unas elecciones presidenciales el día 24. La OEA llama a haitianos a votar en los comicios del 24. La Comisión de Observación saludó el establecimiento de la fecha para la segunda vuelta y calificó de positivo el que se haya fijado el día. Este es el titular del viernes, en la tarde. Pero bueno, ¿y dónde se queda entonces la decisión del segundo en posición de acuerdo con unos resultados que han sido cuestionados y protestados, en donde se ha comprobado, la comisión electoral que revisó todo lo que se había hecho, dijo que se habían cometido graves irregularidades? ¿Ustedes saben cuál es la principal? Que el registro electoral nada más cubre alrededor de un 10 o un 11% de la población haitiana, y el resto ¿dónde está? Y su derecho de manifestar su vocación política escogiendo a este candidato o aquel, ¿dónde está si no están en el registro electoral? Y quieren hacer las elecciones así como sea. Bueno, pues ya ese segundo candidato dijo que no iba a ir a esta segunda vuelta. Entonces, acaban de instalar el Congreso de acuerdo a los resultados que tuvieron de las elecciones parlamentarias, pero esas fueron protestadas también. Entonces ahora resulta que ellos están preocupados porque temen que se produzcan protestas. Bueno, sí hay por qué el pueblo haitiano debe protestar, porque llegó la hora en que el pueblo haitiano tiene que exigir a esa élite que lo ha estado expoliando su derecho, que es a lo que se refirió ese excelente político haitiano, Daniel Suplicy, que fue embajador de Haití en República Dominicana y fue destituido cuando en un documento histórico le cantó el Panamá a su gente y denunció que no se había trabajado no se había dado al pueblo haitiano el derecho que tiene desde que se fundó la nación haitiana. De manera que si esa situación se fuerza por obra y gracia
de los organismos internacionales, que ahí veo que viajó el consejero del Departamento de Estado, Shannon, a hacer presión para que se celebren elecciones. Si se celebran elecciones sin resolver los problemas que hay ahí, lo que se está invitando es a que se produzca un levantamiento y que puede conducir a una guerra civil. Quería decir también que la prensa de hoy trae titulares respecto de la situación de la economía nacional, que siempre se dice que es boyante. Lo que yo quiero aprovechar y aclarar, aunque desde luego está pendiente que lo haga en un programa que espero que el amigo Luis Ventura Sánchez, que es economista, graduado en Italia, nos ayude a desarrollar el tema, porque los bancos centrales llevan una contabilidad que está 51 paquetes de marihuana con un peso aproximado de 436 libras, 5 kilos de cocaína y 4 vehículos, incluyendo una patana, en operativos. Cuando surgieron todos los bancos centrales de nuestros países. Pero a eso nos vamos a referir en un minuto. Volvemos después de esta pausa. Pues bien, esa economía de la cual da cuenta el Banco Central, pues se hace de acuerdo con la contabilidad de lo que se llama el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto registra la riqueza que se genera en el país, no importa que se vaya o que se quede, sino esta riqueza se creó en este periodo de enero de tal año al 31 de diciembre de ese mismo año. Entonces toda la riqueza generada en el país en ese periodo se registra como el Producto Interno Bruto del país en ese año. Pero eso registra lo que es el monto total de la riqueza generada, pero no el monto que se queda en el país de esa riqueza. Y a propósito de eso, y a propósito de lo que ya les informé, de la litis que generamos, nos vemos obligados a llevar a cabo con el asunto del nombre de Agenda Nacional, yo tuve que rescatar estas grabaciones que yo hacía cuando estaba el programa en Teleradio América. Estas son del año 2002. Saqué dos al azar, uno de la semana del 23 al 27 de diciembre y otro de la semana del 12 al 16 de agosto del mismo año 2002. Y me puse a escucharlo por curiosidad y también para comprobar la condición en que estaban los cassettes. Óigame, yo voy a ver si el equipo técnico de aquí, de Teleimpacto, puede transcribirme esos cassettes, así dice, para ponerle algunos de esos programas que yo hacía con el ya desaparecido amigo Roger Ahogando Piña, que durante ese periodo inicial nos acompañó haciendo el programa Agenda Nacional. Lo que es de notar, y a lo que yo quería referirme, es que escuchar
esos programas del 2002 y estamos en el 2016, hace 14 años. Le va a decir a ustedes, como me dijo a mí, pero no hemos progresado nada. Desde luego que yo lo sabía, pero escuchándolo, dicho por nosotros mismos, en agosto del 2012, del 2002, es que se dramatiza la situación de estancamiento en que nos ha sumergido el gobierno del PLD. Desde luego en el 2002 fue el periodo crítico del desgobierno de Hipólito Mejía, pero el deterioro de la economía nacional con la entrega del patrimonio estatal a la inversión extranjera, en una especie de regalo que se hizo de ese patrimonio, y a donde se hizo entonces el desmantelamiento del aparato que regía la energía eléctrica, que estaba declarada desde 1935 un servicio de utilidad pública y por tanto sometido a un control de el propio Poder Ejecutivo, que tenía que aprobar cada tarifa que se pudiera modificar de un día a otro por cualquier otra razón. Tenía que requerir previamente la aprobación del Poder Ejecutivo antes de cobrársela a los usuarios del servicio. Bueno, nosotros tenemos supuestamente una superintendencia de electricidad, la cual no supervisa nada y la cual no defiende para nada a nosotros los dominicanos de la expoliación que se hace en virtud de que hay una serie de voces interesadas. Yo escuché a un joven economista entrevistado en este programa defendiendo a los generadores del abuso que ellos cometen, obligando al sistema a comprarle la energía sobrevaluada. ¿Cómo lo hacía? Silenciando eso, diciendo que el problema estaba en las distribuidoras, no en las generadoras y en el alto costo que estaban cobrando de precios abultados y distorsionados, totalmente distorsionados. Entonces la situación que se viene arrastrando desde que se desmanteló el aparato del Estado, tratamos de corregirlo, ya lo hemos dicho antes, con el proyecto del Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos, que fue desmantelado antes de ser declarado ley. Ese proyecto, tal y como nosotros lo formulamos, lo hicimos desde el Instituto de Energía de la UAS, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo se lo entregó a este gobierno cuando iniciaba como una colaboración a la solución del problema del servicio eléctrico, porque nos dimos cuenta que si usted desmantela el aparato institucional, entonces usted crea un caos y, como dice el refrán, a más revuelta ganancia de pescadores. Entonces lo que hicieron fue crear un caos en el servicio eléctrico para poder pescar a su antojo, y todavía estamos en eso. Y que haya transcurrido tanto tiempo y no se haya resuelto, simplemente lo que indica es que no se desea resolver el problema, porque hay demasiadas manos metidas de todo el mundo. De gobiernos van, gobiernos vienen, aunque aquí hay algunos funcionarios que tienen tanto tiempo en sus cargos, que tienen mucho tiempo también metido a las manos en ese tollo del servicio eléctrico, que es un asalto a la nación dominicana. Y desde luego que también condena a la empresa nacional a que no pueda competir y a que se entregue al capital extranjero, que viene y la compra de ganga cuando quieran. ¿Por qué? Bueno, porque con la energía más cara del hemisferio no hay manera de que puedan ser competitivos en su propio mercado. Y por eso nosotros estamos embarcados en una situación que yo describía precisamente analizando cómo se mantenía en equilibrio en el 2002 la economía a base de endeudamiento,
que yo protestaba entonces, y lo sigo protestando, de que no se puede seguir endeudando sin tapar el hoyo de lo que se están llevando de la economía del país. Y decía yo que eso equivalía a hacerle transfusiones de sangre a un paciente que está dentro de que tiene una hemorragia. Entonces el paciente tiene hemorragia, está sangrando, y entonces lo que se le va a dictar es una transfusión. No, usted tiene que detener la hemorragia primero. Y nosotros lo que estamos es endeudándonos, que son las transfusiones, sin detener la hemorragia, que es lo que se nos está llevando de este país, generalmente por vía de las generadoras y por vía de las ventas de la riqueza de oro, plata y otros minerales de la riqueza minera del país. ¿Por qué? Porque el Banco Central computa el valor de las ventas, pero no lo que queda. Entonces, claro que el pueblo dominicano tiene que sentirse que él no ve por ninguna parte esa bonanza. Pero lo que da realmente a reflexionar es cómo nos hemos podido estancar. Y yo voy a tratar de que en unos días que otros poner partes de esas intervenciones nuestras del 2002 para que los televidentes se den cuenta a dónde nos han metido, en qué callejón sin salida nos han metido para expoliarnos. Pero teniendo por delante como tenemos el problema del vecino país y viendo como vemos que no hay forma de que se inicien las repatriaciones, dice las autoridades de migración que van a comenzar a detener a los pedigüeños, pero tuvo que sacar una crónica del periódico El Nacional denunciando: pedigüeños haitianos vuelven a ocupar calles. Y eso no es una exageración, es así. Usted sale a la calle, lo que encuentra son pedigüeños por todas partes haitianos. Entonces al día siguiente sale: migración dice sacará pedigüeños haitianos. Y yo pregunto, ¿y cuándo va a sacar a los que están sujetos a expatriación conforme a la ley que se cumplió en su plazo? Bueno, ustedes saben en qué estamos nosotros. Mientras no se hace nada con relación a la expatriación. Mire, beneficiario de la ley 169, que es una forma de ablandar los efectos de la declaración de la sentencia 168.13, no se interesan en documentos. ¿Cómo se van a interesar si se sienten protegidos por un gobierno que ha admitido que si ellos dicen yo nací aquí y sin más averiguación ya no se saca? Entonces ya basta con que cualquiera diga, si lo van a detener, yo nací aquí y ya migración se cruza de brazos. Eso es una charlatanería. Ahora yo quiero decirles, repetirles a estas autoridades, las autoridades de libertad, unión y solidaridad, no las de Dios, patria y libertad, que el pueblo dominicano no se va a tragar eso. Y se quería una muestra, ahí estuvo la concentración de los evangélicos, y ahí nada más estaban los evangélicos. Pero vamos a ver, seguiremos sobre el tema. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Hasta luego.